José Horacio Rodríguez, buenos días. Buenos días. En este miércoles, no hay manera. Por lo menos uno vino a física trabajar. Gestual. Ellos Horacio, no- buenos días, bienvenido. Buenos días, Cristian y todo el equipo de A Diario. Contento de estar aquí compartiendo con ustedes algunos temas legislativos que estamos conociendo. La agenda está muy activa en el Congreso estos días porque precisamente esta noche cierra la legislatura, la primera legislatura ordinaria del año 2023. Esta noche, a medianoche. A medianoche. ¿Qué implica eso? El presidente planteó una prórroga, eso tiene efecto de inmediato. ¿Qué pasa con leyes que tienen dos legislaturas, con los proyectos? ¿Cómo funciona esto? ¿Habrá tiempo para conocer proyectos que la sociedad se ha quejado, que no terminan de aprobarse? Y el mismo presidente de la Cámara se ha quejado de la poca productividad de muchos legisladores. Bueno, es muy interesante a nivel técnico, si bien incluso dentro del Congreso nosotros decimos, se extendió la legislatura, realmente no es una extensión. La legislatura cierra hoy, no es extendible, lo que hay es una convocatoria a una legislatura extraordinaria, que es como si fuera una nueva legislatura, no es la legislatura ordinaria que termina a medianoche, sino que es una nueva de carácter extraordinario. El presidente tiene esa facultad por decreto, la ejecutó, la puso en práctica ayer, y la legislatura extraordinaria será hasta el 15 de agosto. Quiere decir que nosotros no dejaremos de trabajar porque el 16 ya comienza la segunda legislatura ordinaria del año. Quiere decir, exacto, que no tendremos ni un día de vacaciones. Pero bueno, hay mucho trabajo pendiente. Pero la parte técnica de lo que pueden perimir o no pueden perimir. Exacto. Los proyectos de ley tienen una vida de dos legislaturas. Y de dos legislaturas ordinarias. Las legislaturas extraordinarias no se contabilizan para fines de perención, pero los proyectos que hoy ya terminan su segunda legislatura de vida, perimen todos. Aún haya la convocatoria a legislatura extraordinaria. Eso quiere decir que aquellos proyectos que fueron depositados, ya sea en el Senado o en la Cámara de Diputados, cronológicamente del pasado 16 de agosto del año pasado hacia acá, si al día de hoy no se han aprobado en ambas cámaras, mueren, perimen. O sea, no tiene sentido, tendrían que ser reintroducidos. No tiene sentido mañana ni pasado ir con ellos. Bueno, tendrían que ser redepositados. Correcto. Exacto. Okay. Por ejemplo, es importante. Sí. ¿Hay algunos conocidos que estén en esa situación? Sí. Creo que hay muchos. Hay muchos. Entre ellos, por ejemplo, sé de uno en el que trabajé mucho, que finalmente rendimos un informe favorable, que es el proyecto de ley de referendo constitucional aprobatorio y referendo consultivo. Perime esta noche. Yo estoy con un fuerte dolor porque también el proyecto de ley de licencia de paternidad, que ya está en manos del Senado, que la Cámara de Diputados lo aprobó, perime esta noche. A menos que el Senado lo apruebe hoy, el proyecto muere y tendría que ser reintroducido. Y, por ejemplo, hoy estábamos conociendo, ayer sesionamos y estábamos conociendo un proyecto de ley que busca crear incentivos fiscales para el desarrollo de la industria de aviación civil aérea. Ese proyecto también perime hoy. Entonces viene del Senado. En la Cámara se han consensuado algunos cambios, o sea que... Y la exoneración de los yates, de que todo el que traiga un yate ahora no va a pagar, y explícame eso a mí. Ese no tengo el cálculo, si perime hoy o no perime hoy. Un yate para Salinas. Creo que sí, pero bueno, la semana pasada ese proyecto se estaba conociendo en primera lectura en la Cámara de Diputados, no ya tiene nada que hacer ahí. Viniendo aprobado del Senado. Julián se refiere al proyecto de ley de turismo náutico de recreación. Es un proyecto de ley que busca regular esta actividad para tratar de promoverla e incentivar que el país pueda recibir más este tipo de turistas que vienen en yates, en vacaciones. Tan diferente, o sea, no es lo que dijo Julián. Es regular. Pero ¿por qué entonces que eso lo veo bien? Ahora, ¿por qué hay que exonerarle al que traiga un yate? Bueno, para incentivarlo. Explícame a mí. Tú sabes que tú me imagino que habrás visto mi posición de la semana pasada, que circuló mucho. Nosotros está por ti otra vez. Mira, anótalo. Anótalo. y de doña Raiza también, yo sé que yo cuento con eso. No se atreve. Arroyondo no es de la primera. ¿Tú votas en Arroyondo, Julián? ¿No es de la 1? No, él es de la 1. Julián es de la 1. Sí, pero no, yo digo por mí. Okay. Arroyondo es la circunscripción
son dos. Por Bonilla. Sí, pero ahí tengo dos candidatos estrellas que te voy a Buenísimo. presentar para que Sí, lo sí. conozca y No, evalúe. O sea, yo no voy a poder votar por Chanel. Y uno no se puede mudar, no da tiempo de mudarse. José Horacio, Ahí son otros candidatos. Explícame lo de los votos. Eso. Mira, entonces, Oye, qué término. la regulación que se establece es un proyecto de ley que yo creo favorable que sea aprobado porque hay que actualizar la ley que regula esa materia. Pero yo pienso que en esa actualización tenemos que analizar punto por punto. Y hay específicamente 3 artículos a los cuales yo he presentado reparo de una ley que tiene más de 50 artículos. Entonces, hay justamente 3 artículos que yo entiendo que deben ser revisados. Uno de ellos tiene que ver con el tema de las exenciones. Exoneración. Y podemos hacer incentivos, pero hay que también evaluar Sí, pero no así. el carácter, ¿verdad?, de justeza que puedan tener esas exoneraciones. Y específicamente, una exoneración sin límites a la importación Oye, de eso. yates, creo que es Estoy algo yendo que bien. resulta, puede resultar incluso indignante. Pero totalmente. Entonces yo planteé eso y también hay una exoneración por 15 años al pago de impuestos a la propiedad inmobiliaria para los terrenos donde se desarrollan actividades Tú estás relajando. para recibir esas embarcaciones, entre otros incentivos. Sí, no, esos no son los únicos. Y también hay un tema el Principado, tema de los vamos a formar. permisos, porque Principado naval. cuando la Marina puede otorgar permisos para la entrada de barcos con matriculación extranjera. Y esos permisos se supone que son de carácter temporal. Sí. Pero como está planteado en la ley, se permite que pueda terminarse manteniendo de manera permanente e indefinida. Si tú anualmente pagas la renovación, entonces tú puedes de tener un carácter indefinido y nunca nacionalizar esa embarcación a pesar de que tenga tú vocación tenerla de aquí la permanencia en vida el entera. país. Entonces yo pienso que eso está en el artículo 10 y también tiene que revisarse o reformularse. Son los aspectos, óyeme, al final los legisladores estamos para eso, para revisar las leyes, para ver con qué fiscalizar. punto estamos de acuerdo, con qué no, Claro. y tratar de que salga un texto que sea beneficioso para el Pero país. a estos ricos se le va la mano. José Horacio, una pregunta en el marco de la solicitud de extensión de la legislatura, para que la población pueda entender. Son 2 poderes diferentes. El presidente de la República, ¿bajo qué condición puede solicitarlo a otro poder del Estado que son ustedes, o sea, que el Congreso? ¿Qué le atribuye a él? ¿Qué le confiere? Exactamente. Entonces, que lo puedas explicar para que la gente lo entienda. Porque cuando el presidente solicitó, pero Poder Ejecutivo no está por encima del Legislativo. Claro, eso es parte Y es una del facultad sistema de de frenos y contrapesos Exacto. que tiene la Constitución, lo que se conoce como check and balances en inglés, Exacto. que le permite a los diferentes poderes del Estado interactuar manteniendo un equilibrio. Y en este caso, bueno, nosotros vivimos en un sistema presidencialista, así está configurado en la Constitución, donde el presidente tiene mucha preponderancia en sus decisiones frente al Congreso. En este caso, para temas que sean de prioridad para el Ejecutivo, la Constitución le da la facultad que pueda, a través de un decreto, cuando el Congreso está en receso, porque las legislaturas ordinarias han terminado, hacer convocatorias extraordinarias, es una solicitud que puede hacer mediante decreto cuando el Congreso está en receso y que normalmente en esa solicitud el presidente indica cuáles son los temas a priorizar en ese periodo extraordinario. Y también establece las fechas. En este Una caso, pregunta. todo el periodo de receso lo cubrió la una legislatura pregunta. extraordinaria. Una pregunta al El abogado. presidente le tumbó las vacaciones a los congresistas. Una pregunta al abogado, técnica y delicada y que hay que pensarla bien. José Horacio lo conoce. El Partido Acción Democrática. Opción democrática. Opción. Perdón, sí. Pido disculpas. El Partido Acción Democrática está solicitando al Tribunal Superior Electoral, me corrige, que se le incluya en el financiamiento a los partidos políticos. La pregunta es, yo primero entendía que usted, si hay un partido que con justicia debe recibir eso, son ustedes. Y número 2, ¿por qué tiene que ver eso con la alianza que ustedes tenían y disolvieron con Guillermo Moreno? Otra vez.
Mira, que ustedes no se estén financiando ahora? Explícame qué es lo que sucede ahí, para yo entenderlo mejor. Gracias, Julián, por esa pregunta, porque nos permite hablar un poco. Yo voté por ti, voté de mí. Gracias. Y espero que se repita ese voto. Cuento con eso, Julián. Ya tú lo dijiste públicamente. Sí, Está comprometido. Mira. Yo tengo que ver ese voto. Yo tengo que ver Hay que documentarlo. Eso no es seguro, chicos. Bueno, mira, eso nos permite hablar un poco sobre las injusticias del sistema electoral dominicano y cómo nosotros tenemos que promover reformas estructurales que nos permitan mejorarlo, democratizarlo. Porque la propia Constitución de la República dice que la Junta Central Electoral debe garantizar la equidad en la participación electoral. Y no puede haber equidad cuando tú tienes partidos que reciben financiamiento público de cientos de millones de pesos al año y otros que no reciben nada. Ahí ya está planteada una situación de inequidad. Y yo entiendo que eso es violatorio de la Constitución y es parte de los argumentos que presentamos ante el Tribunal Superior Electoral. La política cuesta y yo he sido un abanderado de bajar los costos de esa política. Por la forma como hice campaña para llegar al Congreso Nacional como diputado, lo demostré que se puede ganar gastando mucho menos de lo que usualmente se gasta. Y siempre he reivindicado que bajando los gastos de campaña se mejora la calidad de los representantes que tenemos en los espacios de toma de decisión. No tendremos, cuando para ganar simplemente se necesita dinero, tú tienes congresos que a veces están más ocupados representando, por ejemplo, algo que se critica mucho, las bancas de apuestas, que representando los intereses de la población y de la ciudadanía. Entonces, ese tipo de cosas pasan por esa distorsión que hay, que el dinero se impone. Y eso no es democracia, eso es una falencia. La democracia está fallando cuando el dinero es lo que se impone. Entonces, yo he sido un abanderado de eso. Ahora bien, aún así la política cuesta, la política democrática cuesta. La política es contacto y persuasión. Así es como se hace política, contactando a la persona y persuadiendo de un programa, de una visión de país, de unas propuestas a ejecutar desde el Estado. Y para hacer ese contacto y persuasión no hay que gastar los miles de millones de pesos que se gastan. Ahora sí tendrá un costo para visibilizar y presentar esas propuestas. Y nosotros tenemos un modelo mixto de financiamiento de los partidos, en el que hay financiamiento público y también hay financiamiento privado, con poco control, con poca regulación, con poca fiscalización y poca transparencia y poca rendición de cuentas. Entonces, eso es lo que tenemos que promover. ¿Por qué ustedes perdieron el financiamiento? ¿Por qué no lo perdió? La ley de partidos. ¿Por qué ustedes perdieron el financiamiento si nunca han perdido la que personalidad? aprobaron los viejos partidos en el año 2018, exacto, que buscaba tratar de blindar el sistema, viendo lo que estaba pasando en el resto de América Latina, donde estaban surgiendo nuevos partidos que llegaban al poder. Los viejos partidos decidieron, bueno, se vieron amenazados ante esa posibilidad y dijeron, vamos a blindar el sistema. ¿Y qué hicieron? Aprobaron una ley de partidos que ya se han declarado más de 10 artículos inconstitucionales para tratar de impedir que surjan nuevas opciones políticas o que esas opciones políticas que surjan nazcan natimuertas. Y entre esas medidas se aprobó cero financiamiento para los nuevos partidos, se aprobó que los nuevos partidos estaban impedidos de hacer o concertar ningún tipo de alianzas, entre otras. Y esas son las medidas que hicieron que nosotros tuviéramos que participar en el año 2020 en el marco de una fusión. Y por eso fuimos fusionarios. Cuando participamos en el marco de una fusión, quiere decir que Opción Democrática no apareció en la boleta electoral. Entonces, ahora volvemos a posición anterior, logramos que la fusión sea anulada, sea revisada a partir de un recurso de revisión que la ley contempla para los pactos de fusión, y ya el artículo que impedía hacer alianza fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Pero el tema del financiamiento se mantiene, y la ley actual dice que los partidos reciben financiamiento en función de su último desempeño electoral en las últimas elecciones. Entonces, ahí es que está el tranque. Pero la Constitución es muy clara donde habla de equidad y donde habla de que la Junta Central Electoral tiene facultad para reglamentar ese acceso equitativo a la participación electoral. Y reivindicando eso, nosotros estamos impugnando en el Tribunal Superior Electoral que eso sea corregido. Volvamos a la legislatura extraordinaria. Va a esa legislatura, José Horacio, el Código Penal, se supone, volverá al Congreso, volverá al Congreso el juicio político a la Cámara de Cuentas. Bueno, el Código Penal, hay un proyecto vigente, que si ustedes supieran, ese proyecto no perime esta noche, ¿no? Porque ese proyecto, es lo que estábamos hablando ahorita, ese proyecto fue introducido en la legislatura extraordinaria de enero.
antes de que comenzara. Entonces, la legislatura extraordinaria no se contabilizan para fines de la pensión. O sea, que la única legislatura ordinaria que tiene es esta que concluye hoy. O sea, que ese Código Penal sigue vigente para la próxima legislatura. No, Perime, ese Código Penal va a estar vigente hasta enero que viene. ¿Por qué no lo Ahora pueden? bien, De eso ya. me parece que hay una decisión política emanada desde el oficialismo de aplazar esa discusión hasta después de las elecciones. ¿Y cuál fue el otro tema? El juicio político. Sí, bueno, yo he expresado que yo creo que el PRM frustró las posibilidades de que se hiciera un juicio político al imponer un informe no consensuado en la comisión. Nosotros estábamos en la comisión que estaba haciendo la investigación. Nosotros fuimos parte de esa comisión. Entendíamos que necesitábamos más tiempo para terminar de revisar y analizar toda la documentación aportada, porque fueron miles de pruebas y de documentos que se aportaron, y para llegar a un consenso más amplio que no se pudo construir. Nosotros teníamos los votos para solicitar la ampliación del plazo. En lo que pudiste analizar y estudiar. No, ya lo está acosando. El diputado José Horacio Rodríguez ya un acoso, encontró elementos. Espérense, hombre. Encontró elementos de nivel para acusar a esos ciudadanos de situación como le dicen, que va a salir caro eso. Si hay algo que me caracteriza a mí, es que yo hablo con mucha transparencia. Exactamente. Yo te puedo aquí reproducir parte de los argumentos que dije en el seno de la comisión, al interno de la comisión. La consideración de qué constituye una falta grave o no tiene un amplio margen de subjetividad. Claro. ¿Por qué? Porque en ningún lugar está tipificada cuál es una falta grave para fines de determinarlo. Entonces, eso requiere ser capaces de nosotros, entre nosotros, convencernos de que las faltas que en efecto sí se identificaron constituyen faltas graves que ameriten una destitución. Y eso es complejo. ¿Entiendes? Porque no es como una violación a una norma penal que está tipificada. Y cada delito tiene elementos constitutivos que configuran el delito. En este caso, en ningún lugar está escrito, mira, esto es una falta grave que conlleva un juicio político. Entonces, hay un alto grado de subjetividad. Lo que para uno puede ser una falta grave, para otro no. Entonces, yo decía, aquí nosotros tenemos que... Bueno, yo lo he dicho, o sea, una falta grave, por ejemplo, es la malversación de fondos públicos. Nosotros no identificamos que se haya malversado fondos públicos. Okay. De hecho, me parece incluso irresponsable que a varios de los miembros se le imputa de que violaciones a la convención que proscribe actos de corrupción. Y me parece irresponsable eso, porque no estoy de acuerdo que eso ni siquiera constituya una violación a esa convención. Es más, eso ni siquiera se discutió en el seno de la comisión y apareció en el informe. En la comisión nosotros no debatimos que ese hecho constituyera una falta grave. El hecho a que ellos se refieren es que el Pleno de la Cámara de Cuentas aprobó para un empleado que ellos habían desvinculado una ayuda, como una especie de indemnización. Un empleado que tenía un salario, parece que de 13,000 pesos mensuales, fue desvinculado y casi que como por solidaridad, le aprobaron una ayuda que tiene potestad, un pleno tiene entonces potestad. yo creo que sí. Es más, yo voy a ir más para allá. Gracias, Julián, yo lo dije eso. Ahí no quedará ninguno. Yo dije eso mismo. Yo dije, si eso constituye una falta grave, aquí hay que venir a la Cámara de Diputados y queda limpia la Cámara de Diputados. Exacto. Entonces, eso nosotros no podemos tener una vara de medir para otros y una vara de medir para nosotros mismos, porque eso no es justo. Claro. Bueno. Y por eso en el comunicado que yo publiqué, yo dije, yo creo que hay que actuar con justicia. Nosotros no es justo que yo tenga una mala para venir a Cristian y otros criterios para juzgarme a mí. No es correcto eso. Entonces, por eso, y eso está en el informe. Y aparece en el informe cosas que ni siquiera se debatieron o se le puso la mano en la comisión. Por ejemplo, en el informe se acusa al presidente de la Cámara de Cuentas y al integrante Mario Fernández de haber archivado de manera ilegal 10 informes de auditorías. A informes que nosotros nunca vimos en la comisión. ¿Cómo? Entonces, para nosotros poder decir que eso fue archivado de manera ilegal, nosotros teníamos que haber revisado ese informe. ¿Qué contienen? Si es verdad que esos informes contienen indicios de responsabilidad penal. Nosotros no confirmamos eso. Entonces, ese trabajo, lo siento, lo debo decir, es irresponsable. Que algún diputado lo haya hecho de manera individual. La comisión no lo hizo como colectivo, porque yo no falté a una reunión de la comisión. Y por eso yo solicité el día que se hiciera una prórroga, ahí sí aplica la palabra prórroga, una extensión del plazo a la comisión para continuar el curso de la investigación. Y teníamos los votos para que se aprobara.
¿Y qué hizo el presidente de la comisión? Cuando se dio cuenta, no sometió a votación la moción porque sabía que se iba a aprobar la extensión del plazo y levantó los trabajos. Bueno, hoy Entonces, por ti así y no se mañana construye Suerte por que mí. son dos colaboradores de este programa. Yo por la La verdad es que esto es una No, y especie yo de... era un buen diputado. Pero ahí en ese momento estaba actuando bajo Sí. presión y no hizo lo correcto. Empleado. Mi amigo. Esto, bro. todo lo que está ocurriendo en torno a la Cámara de Cuentas es una especie de requiem patch a esa institución y a la lucha contra la corrupción, porque vuelvo a repetirme, sin sentencias definitivas, sin auditorías, no habrá sentencias definitivas. Y todo parece indicar que la clase política en general, con sus honrosas excepciones, ha dicho, vamos a dejar esta cuestión así, hoy por ti, mañana por mí. El asunto está en que uno no sabe qué va a ser de nuestra democracia a mediano plazo, porque ahí vengo y pido tu reflexión, José Horacio. La clase política en sentido general sabe que en el centro de la corrupción, además de que cada partido, cuando se convierte en partido gobernante, debe crear su propia burguesía, si es legalmente mucho mejor, pero tiene que crear sus ricos. Sus ricos. Eso está en el manual. Eso está en el manual del Maquiavelo de Villajuana. o de Monteplata. Maquiavelo para o principiantes. de Maquiavelo 1 o 2. o de Villamajé Gabaní. Ahora, hay otro tema y tiene que ver con el costo de ser político, de hacer política. Si aquí el tú luchar por una candidatura a diputado bajo ningún concepto, salvo raras excepciones y circunscripciones, bajo ningún concepto de baja de 20 a 30 millones de pesos y puede subir a 50, Dios excepcionalmente a 70 millones de pesos. Para una candidatura presidencial jamás menos de 5,000 millones de pesos en el proceso anterior y durante y posterior. Entonces sabemos de dónde viene la corrupción. La clase política allá en el Congreso, no sé, ellos no se dan cuenta, o sea, los diputados y senadores no se dan cuenta de que esto es una bomba de tiempo, que en la medida en que yo quiero ser diputado de una parte de, qué sé yo, la circunscripción 3 o un pueblo más alejado de la capital, esto es una operación vulgarmente económica y por eso hay tantos lavadores de activos que financiaron candidatos y finalmente se dedicaron a ser ellos candidatos y están ahí legalmente constituidos. O sea, allá en el Congreso no se habla de cómo se está destruyendo la democracia a mediano o largo plazo. O sea, no se habla de eso. En el bar, no hay un bar, no hay una cafetería, una cosa. Mira, lamentablemente, Ya nos fían ahí. lamentablemente hay, No, porque en España hay una cafetería aquí muy también buena. había. Adelante, José Horacio. hay un Aquí cierto quebró. nivel como de conciliación con esa realidad, lamentablemente. Y yo creo que por eso tienen que surgir nuevos espacios de participación política. Por eso estamos nosotros construyendo Opción Democrática, para llegar a desmontar esa lógica. Porque esa lógica está ya muy arraigada en los partidos, en los viejos partidos que nos han gobernado, de que eso es así. Incluso escogen los candidatos según quienes, no según el perfil de quién puede hacer Tiene mejor posibilidad. aporte, sino de quién tiene más dinero. No tenemos Económica. cuarto. Tú puedes pagar tu campaña. Exacto. Entonces, Ven. y sin averiguar cómo llega ese dinero. Así es. Entonces, eso le ha hecho mucho daño a la política, le ha hecho mucho daño a la democracia en nuestro país. Y es parte de por qué tienen que surgir innovaciones. ¿Qué? Y se habla mucho de jóvenes. Y hablando de jóvenes, para mí, no basta con que seamos jóvenes Claro que para no. cambiar la política. No. Y por eso quiero destacar, porque no quiero que se lleve una mala impresión, ¿verdad? De lo que conté de la Cámara de Cuentas, que fue presidida por el colegio Rogelio Alfonso. Yo creo que Rogelio, si bien nosotros tenemos diferencias, yo creo que de carácter ideológico sanas, Sí, claro. es uno de los mejores legisladores. Y muy decente, de esa generación claro, claro. joven. Sí, de esa claro. generación joven que está legislando en el Congreso, Sí, sí, sí. yo creo que Estoy de es acuerdo. de los colegas más trabajadores, trabajador. que más en serio asume de su acuerdo. papel Sí, legislativo. exacto. Sí, Todos no. Es estamos más de trabajador acuerdo. en el plano legislativo. Rogelio hace vida en la Cámara de Diputados. Pero como que hay... Como que, Está presente, participa en las comisiones, hace aportes en los debates, discute los temas y es Pero- alguien con que uno se puede, mira, de manera sana, sentar a debatir y a quien tú puedes convencer o él te puede convencer a ti. Conservador. ¿Entiendes? Y hay puntos, muchos puntos en los que nosotros encontramos acuerdos. Eso es correcto. Hemos firmado informes disidentes juntos, por ejemplo. Eso te pasa con Entonces, Omar también, ¿verdad? Con yo creo Omar que- Fernández. Claro, Conservador, claro. pero bien Pero amueblado. él ha sido claro. muy enfático Claro. en lo Qué bueno. concerniente al juicio político,
ha sido muy enfático Posiciones. en defender vehementemente. Sí, ahí no estamos de acuerdo, por ejemplo. La teoría de que, Pero mira, hay ya para faltas concluir, si me dan graves. un minuto. De que hay faltas Porfa, graves. porque yo, Adelante. Como para cierre, concluir la idea pero- como cierre de lo del juicio político, tú me preguntabas, Julián, ¿qué es una falta grave? Te dije malversación de fondos públicos. Pero en este caso, yo creo que la falta grave principal en base a la cual procedía un juicio político, en vez de estar inventando que le dieron una ayuda a alguien o que no se reúnen la cantidad de veces que se tienen que reunir, porque lo mismo pasa con el reglamento de la Cámara de Diputados, es la verdadera falta grave que podía justificar ese juicio político, pero para lo cual Sí, habría que inoperancia. construir un consenso, es que tenemos una Cámara de Cuentas infuncional. Inoperante. Y yo lo dije, si ustedes ven las actas, lo pueden encontrar. Claro. Yo dije, la razón por la cual yo le daría un voto favorable al juicio político porque tenemos una Cámara de Cuentas inoperante, que no Así está es. funcionando, que no Correctísimo. está cumpliendo con su rol. Pero para podernos convencer de eso necesitamos 127 votos y no lo podemos imponer. Habría que construir un consenso. Y por eso yo pedía más tiempo. Y no se quiso dar ese más tiempo. La cosa absurda que se colocó ahí fue inejecución presupuestaria. Pues Como si eso fuera una el falla. gobierno tuviera Los cuartos. cerrado. Sí. Inejecución Entonces eso no presupuestaria. puede ser considerado Que no una es- falta. Es más, Sí, es hasta que- peligroso tener como mira que precedente por- considerar eso como una falta Claro, grave. hay que meter al gobierno. Entonces, gracias, Julián. gracias a ustedes. Nos Han vemos estado pronto. Con nosotros, Julián y José Horacio Rodríguez, José Horacio diputado al Congreso Nacional. Importante participación. ¿Tú vas de aquí al Congreso? No te vas a escapar. Me toca una parada por la ferretería. Yo voy para el Congreso. sí. Ya. San Martín, ahí, esquina Máximo Gómez. Ferretería Popular. Muerto. Material Hay industrial. unos- Hace ya. falta hay alguna unos- cosita para lograr. Taladros. Hay unos taladros Que se lo fabulosos. vamos a regalar a José Pero un Horacio. taladro Que ande maravilloso, con ¿eh? eso atillado. Sí, se te olvidó Buenísimo. usarlo. Materiales Se te olvidó usarlo. industriales. Tú estás más dedicado ahora al Congreso. 803. También te hago un entrenamiento ahí rápido. Bien. Así que, materiales industriales, la ferretería más San Martín, completa, número- San Martín 183, próximo a la avenida Máximo, ahí a la derecha. El momento es ahora. Diariamente